Muy buenas noches, estamos aquí en Crónica de la Noticia como otro jueves más, ya aquí en el mes de noviembre, y ahora sí les digo con mucho orgullo que cumplimos 2 años de transmisión todos los jueves y sábados aquí en Comuniqué Channel en Crónica de la Noticia. Y como siempre, los panelistas invitados, hago su presentación. Emilio Moller Bernés, muchísimas gracias. Y tú sí llevas conmigo 2 años. Mi estimado Nacho, es un gusto, un orgullo y un placer acompañarles una noche más en otra edición de Crónica de la Noticia. Con mucho gusto saludo a la mesa. El licenciado Ángel Prieto Méndez, bueno, él no cumplió hoy los 2 años, pero ya tiene más de 1 año, casi y medio con nosotros aquí participando en Crónica de la Noticia. Le doy también la bienvenida. Gracias, Nacho, muy buenas noches tengan todos ustedes. Y bueno, nuestro amable amigo David Heredia, diario La Opinión, y bueno, y varios pues canales tienes en internet y que radio, bueno, pues y además un gran cronista de toros, bueno, don David Heredia, que nos acompaña como siempre, ayudándonos aquí cuando nos hace falta una persona. Pues Nacho, también celebro esos 104 ediciones que se han hecho semanalmente y que ha sido persistente. Lógico, el periodismo y la comunicación se demuestran andando, y esto lo ha corroborado esa tenacidad tuya y que todos los que han sido tus colaboradores en este programa. Bueno, pues muchísimas gracias, David. Y bueno, gracias a usted también por estar aquí con nosotros casi, bueno, no, estos 2 años, ahora sí son 2 años. Y tenemos dos temas que están ahorita muy en boga. El primero es el Partido Acción Nacional a través de su líder y también líderes de la bancada de la Cámara Baja y Alta. Presentan la ley anticorrupción, una ley que Enrique Peña Nieto, siendo ya presidente electo, en noviembre del 2011 también presentó y inclusive quería dar de baja a una secretaría. En fin, el resumen que como siempre Emilio Moller Bernés nos va a hacer. Y el otro tema es también un tema muy importante que tocamos la semana pasada y que hoy es pues ya una noticia tremenda, porque han atrapado ya al alcalde y a su esposa de Iguala. Bueno, Emilio, si nos haces el favor, el resumen del primer tema, que es la ley anticorrupción. Sí, efectivamente, el presidente Peña Nieto, desde que era candidato, había propuesto una iniciativa nacional anticorrupción, y cuando asumió el poder, precisamente empezó a moverse en ese sentido. E incluso, lo que decías, Nacho, él ha propuesto la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, que de hecho ahorita no tiene un titular, sino un encargado del despacho de la misma. No se han hecho los cambios constitucionales todavía, los cambios a la ley orgánica más que nada. Y efectivamente esta iniciativa, pues, dadas las circunstancias de lo que pasa en México, que desafortunadamente la corrupción es endémica y muy extensa en nuestro país, el Partido Acción Nacional hizo lo suyo y está proponiendo una iniciativa nacional anticorrupción, que con algunas diferencias de la del presidente Enrique Peña Nieto está pues avanzando en la misma dirección, va hacia el mismo lado y contaría con el apoyo de otros partidos, inclusive hasta de el mismo PRI, con algunas modificaciones, porque me imagino que van a hacer sus ajustes, sus amarres políticos, y pasaría en las próximas semanas, en los próximos meses. Vamos a empezar a ver cómo se sientan las diferentes fuerzas políticas para sacar adelante esta iniciativa nacional anticorrupción. Bueno, es un tema muy importante, porque sí quiero decirles que tiene la corrupción, el primer problema que tiene grave es que desalienta la inversión económica, y sobre todo por la percepción que tenemos internacional. Y ahorita con las reformas que se acaban de cumplir energéticas, en donde necesitamos verdaderamente una ayuda de inversionistas extranjeros, Ángel, pues hay que cuidar esto, ¿no? Definitivamente, Nacho, mira, yo creo que la iniciativa, lo más importante es que desaparezca la Secretaría de la Función Pública. No he visto ningún resultado del trabajo de esta Secretaría, que lleva más de
de 6 años de estar funcionando. Entonces, yo siento que es sumamente importante que desaparezca la Secretaría de la Función Pública y que definitivamente el órgano que venga a suplirla sea un órgano que realmente tenga dientes. Esa es la palabra. No puede ser que hagan leyes en donde realmente sus titulares estén amarrados de las manos y lo único que puedan hacer es recetar algunas bajas, recetar algunas sanciones, como que estás privado para ejercer un cargo público durante los próximos 20 años, pero no he visto que tenga garras y que tenga uñas esa ley y que la gente que haya cometido, pues sobre todo fraudes, haya pagado esas cantidades de dinero que se robó o haya pagado con la cárcel el daño que le causó a la sociedad con esta situación. Así es que celebro que el Enrique Peña Nieto pues ya haya presentado su proyecto. Qué bueno que el PAN prácticamente se suma a ello, porque las diferencias entre la iniciativa de Peña Nieto y la del PAN pues son casi similares, tal vez algunos cambios de nombres o algunos cambios de estrategia, pero qué bueno que se vengan a enriquecer las dos y tengamos realmente una ley que venga a combatir fuertemente la corrupción. Creo que hay los mecanismos suficientes, no hay que esperar que el funcionario haya dejado el cargo para auditarlo. Con toda seguridad que las leyes que tenemos actualmente en el país están determinando quién está cometiendo desvíos de recursos y no es necesario esperar a que deje el cargo para que se le finquen responsabilidades. Al contrario, muchos aplaudirían al presidente Enrique Peña Nieto si actuara de inmediato cuando el funcionario todavía está en el cargo y se le fincan responsabilidades y se le hace pagar lo que haya desviado de recursos. Bueno, la ley que presenta Enrique Peña Nieto, David, y que presenta Acción Nacional, quisiera yo dar rápidamente las diferencias, ¿no? El PRI con Enrique Peña Nieto pide que se llame y se cree la Comisión Nacional Anticorrupción. El PAN dice que se llame Sistema Nacional Anticorrupción. El PRI propone la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y el PAN, ante no la desaparición, pide que se fortalezca la Secretaría de la Función Pública. El PRI presenta un catálogo de sanciones y definido por la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos, y el PAN propone que las facultades de sanción a los jueces en materia penal y en materia administrativa. Entonces así también le pide el PRI autonomía a esta Comisión Nacional, y el PAN pide que sea autónomo, ciudadano e integral para el combate de la corrupción. El PRI dice que se coordinará con la nueva Fiscalía Especializada para el Combate de la Corrupción, y el PAN propone la creación de la Fiscalía Especializada para el Combate de la Corrupción. Un minutito, David. Bien, pues en este minuto lo único que puedo decir es que el antecedente proviene desde una mezcla de razas. Recuerden cuando el desembarco de los españoles en México, o sea, cuando llegan a México y quieren cambiar espejitos por oro. Desde allá empiezan muchas cosas y lógicamente lo que está proponiendo el gobierno, porque es el gobierno partido gobierno, o los partidos del gobierno o los partidos en el gobierno, están proponiendo leyes para aplicarse por seres humanos. Esto, lo de la corrupción, no es exclusiva entre lo que sucede en el gobierno, sino que también más allá, extraterritorial a esto, está también en la empresa, está también en el simple policía que se corrompe, entre las gentes que le permiten al crimen organizado aliarse con autoridades. En fin, esa es una corrupción rampante, galopante,
exultante en sí, porque ¿qué es lo que no quiere la gente? ¿Y qué es lo que sí quisiera la gente? Eso es lo que nosotros quisiéramos saber. Así es. Bueno, nos tenemos que ir a un corte y estamos con el tema de la ley anticorrupción. Regresamos. Continuamos aquí en Crónica de la Noticia y bueno, también quiero agradecer al Café Dorato. Como verán, aquí estamos disfrutando de este café ecológico, es un café que la verdad estamos disfrutando muchísimo y se lo recomiendo. David, nos quedamos contigo. Sí es una parte, como mencionabas tú, que traemos desde la mezcla de las razas. Nuestros antiguos, ¿no? Pero sí, yo quiero mencionar que es algo que nos debe de ocupar como sociedad. Claro. Eso no quiere decir, yo quiero dejar en claro algo. Muchas de las cosas que suceden en un acto de corrupción participan por lo menos 2 personas. Así es. Y siempre le estamos echando a los funcionarios, a los políticos, que son las personas que llevan más la de perder, pero también son la sociedad civil los que participamos mucho en esto. Bien, pues yo lo único que puedo agregar a esto, que el peor corrupto es el que se corrompe a sí mismo. Yo recuerdo un caso de un tocayo tuyo, muy polémico en sí, era un leguleyo, era una persona que todo mundo hasta miedo le tenía, Ignacio Burgoa Orihuela. Y recuerdo también que en cierta ocasión, cuando él estuvo acá, lo trajo el gobierno del general Alpuche Pinzón en el Tribunal Superior de Justicia y ante los jueces echó todas las cacayacas habidas y por haber en contra de la justicia. Dijo en aquel entonces, si lo recuerdo perfectamente, que los gobiernos de los estados son los inauguradores de las letrinas de la revolución. Esto ofende, pero además al revire, cuando esto sucede, investigo y me doy cuenta que él había sido corrupto en lo personal. ¿Por qué? Pues porque había entrado a defender a un grupo de ciudadanos de Jalapa, de Veracruz, y él se corrompió al conectarse políticamente, o sea, fue doblegado legalmente, porque el gobernador de aquel entonces, Hernández, le dijo, bueno, si era por unas cuotas de agua potable, me acuerdo. ¿Qué fue? ¿El funcionario? ¿Burgoa? ¿O fue un escritor? No, fue un litigante de mucho prestigio a nivel nacional e internacional. Él ya es fallecido, pero estoy recordando, él defendiendo a una población como la de Jalapa, contratados por los ciudadanos, él se alía con el gobernador y finalmente lo que ya había ganado como litigante lo doblega a los mismos ciudadanos para que pagaran las cuotas. Esto es una corrupción de autocorrupción y esa es la peor que puede existir en esta sociedad. ¿Qué es lo que nosotros realmente queremos con la anticorrupción? ¿O qué es lo que quiere el gobierno con la anticorrupción? Cuidar los dineros del pueblo, evitar que esto se siga haciendo. A nosotros, a nivel internacional, y hay que decirlo, nos tienen catalogado como un país de corruptos. Esto nos da pena, nos lacera como seres humanos, pero ¿por qué tenemos que tener ese epíteto tan bajo de estar considerados como corruptos? Es lo que yo quisiera saber aquí en este panel. ¿Qué es lo que nos pueden aportar más? Importante lo que mencionas, pero yo sí quiero mencionar algo. Hay países que están en lugares muy altos como no corruptos, y voy a mencionar uno, es Estados Unidos, y yo creo en lo personal, Ángel, que Estados Unidos, a diferencia de México, la sociedad en un acto de corrupción se queja. Aquí en México no. Esa es la diferencia que veo, porque si hay alguien que sabe de corrupción, son allá, en ese país. Digo. Mira, Nacho,
Hay muchas cosas que contestar en este momento. En primer lugar, pues está los comentarios del señor Heredia sobre Ignacio Burgoa. El hecho de que Ignacio Burgoa sea un litigante y sea que alguien que vaya a defender a un grupo de ciudadanos que lo contrataron, eso no lo hace corrupto. Lo hace corrupto el hecho de que se alía con su contraparte y obtiene recursos extras a los que ya le habían pagado para la defensa. Y Burgoa no solo en ese asunto participó de esa forma. Él daba conferencias sobre el único libro que escribió sobre la ley de amparo, que nunca quiso que se le modificara esa ley. ¿Por qué? Porque si salían nuevas teorías, tenía él que mover su ley, y eso pues daba mucha flojera realmente hacerlo. Sí, es la realidad del asunto, ¿no? Pero definitivamente, sí, ¿cómo se llama? El señor ya hasta avanzada edad seguía dando conferencias y seguía estando en favor del mejor postor. No lo digo yo, lo dicen pues un montón de abogados. A lo mejor mucha gente del foro no esté de acuerdo conmigo con lo que estoy opinando de Ignacio Burgoa, porque pues para mucha gente no es conocido, ¿no? Bueno, sí, pero además fue muy conocido. Era un santón de la judicatura. Era un santón de la cuestión jurídica y de las cuestiones de las leyes, y sobre todo de la Ley Federal de Amparo. Conmigo se enfrentó Ángel ahí en ese acto de 3 días consecutivos, y él pensaba que yo era abogado, y hasta que finalmente se entera de que yo practicaba el periodismo, y si yo hubiera sabido, pues entonces hubiera yo platicado más a fondo con usted. En el elevador me dijo, de aquel entonces, lo recuerdo perfectamente, amigo, voy a consultarlo con la almohada y mañana le contesto. Él le decía a jueces y le decía a todo mundo que no valían nada. Para él perseguía incluso al padre del juicio del amparo, el espíritu del padre del juicio del amparo, que es yucateco, y que además realmente, pues él lo que quería era otras situaciones, pero cuando se ve descubierto entre lo que uno investiga y lo que se hace público, se arrugó y después quiso invitarme a tomar una copa, que yo no tomo ningún licor, pero él me quiso invitar a tomar una copa para convencerme de qué es lo que él hacía. Esta parte es parte de la corrupción que yo conozco, es parte de las situaciones que se van dando específicamente. Hay mucha gente que se dedica a las cosas. A mí me gustaría, perdón que te interrumpa, pero a mí me gustaría ya centrarnos más en el tema. Claro, Nacho. Un poquito más modernos y estabas, Ángel. Sí, pero ahí también hay que tomar en cuenta una cuestión, que Ignacio Burgoa supo vender muy bien su imagen y por eso era contratado, definitivamente, era un hombre que gozaba de un gran prestigio en este asunto. Pero volvamos al tema que nos tiene aquí, que es la corrupción. Definitivamente, si hay algún país corrupto en el mundo, es en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Dónde se da la corrupción? Se da en los muy altos niveles y en toda esta cuestión que se le ha dado por llamar el cabildeo famoso en las cámaras de diputados y de senadores, que en todo caso pues es la Cámara de Representantes y la de Senadores. Desde ahí empiezan las grandes compañías como las cigarreras y otro tipo de empresas petroleras y alimentarias y a tener a grupos de las armas en favor de de ellos. O sea que la corrupción no está en el policía, no está allá abajo, no está en el pueblo, está en las grandes esferas y mira que se manejan millones de pesos en todos lados y sobre todo en esos temas
precisamente por la cuestión de cómo se llama, de los temas que se tratan, entre ellas las armas. Sí, temas de sumo peso. De hecho, ayer miércoles estaban ya las elecciones en varios estados y una de las consultas me gustaría mucho ese tema para la próxima semana, nada más que nos tenemos que ir a un corte ahorita, sobre las consultas populares, que por cierto las 5 que se presentaron, las tres no pasaron, fueron totalmente rechazadas, ¿no? Pero continuamos aquí en Crónica de la Noticia, nos vamos a un corte y regresamos. Continuamos aquí en Crónica de la Noticia y estábamos hablando de la ley que presentaron, Emilio, el Partido de Acción Nacional, y que los líderes tanto del PRI como del PRD, inclusive hubo pronunciaciones como Manlio Fabio Beltrones, en donde convoca a mesas para un diálogo civilizado, en donde, pues caray, por primera vez se ve que todos los partidos están ocupándose de este tema, porque sí ya, pues nada más para darte un dato, no recuerdo muy bien, caray, pero a lo mejor tú te acuerdas, pero en la revista Forbes, los 100 hombres más influyentes en el mundo, en donde se encuentra nuestro presidente Enrique Peña Nieto, bajó casi 24 escaños, o sea que de popularidad mundial, o sea que actos de corrupción, como es el tema siguiente que vamos a abarcar, como fue los 43 normalistas desaparecidos, pues sí, yo veo que a los partidos políticos hoy sí como que le van a meter muy en serio esta ley. Fíjate, lo que sucedió hoy, sucedió el día de ayer, miércoles, la marcha de los pero cuando va Zambrano a la universidad y es sacado literalmente en vilo porque los estudiantes le gritaban en la cara, y hombres y mujeres estudiantes que le gritaban asesino, asesino, y los estudiantes los queremos vivos. O sea, es tremendo ya para un partido político esta situación. Lo que empezó efectivamente, y concuerdo con lo que dice David, lo que empezó con un acto de corrupción, que es el permitir que el crimen organizado se infiltre en las autoridades, en los entes de gobierno, se convirtió a final de cuentas en el caso de Ayotzinapa en crímenes de lesa humanidad, en una cuestión vergonzosa. Ahora, para retomar lo que estábamos hablando antes, efectivamente hay un consenso entre las fuerzas políticas del país en que es necesario que salga esta reforma anticorrupción. Efectivamente, y concuerdo también con lo que dice Ángel, en Estados Unidos, como en todos los países del mundo, existe la corrupción en mayor o menor grado. Definitivamente hay dos diferencias sustanciales. Una, la primera, que la educación es importantísima para que no se pueda efectuar un acto de corrupción. La conciencia y los valores cívicos y morales muy íntimos, eso es lo que frena la corrupción. Y la otra, efectivamente, el que las leyes tengan dientes y tengan la capacidad de castigar y sancionar a quien caiga en un acto de corrupción. Y nuevamente recalcarlo, para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. Y aquí tanto mata como el que mata a la vaca, como el que le jala la pata. Y de eso nos olvidamos desafortunadamente muchas veces en este país. Cuando se le ofrece al policía una mordida, cuando se le ofrece al funcionario una ayuda, una gratificación, etcétera, etcétera. Yo siento que en este momento sí están dadas las condiciones para que las fuerzas políticas en nuestro país se sienten a negociar y salga un acuerdo nacional anticorrupción, una institución que de veras tenga la capacidad para sancionar y para castigar a los que caigan en un acto de corrupción. Y sí, ser inflexibles, intolerantes con la corrupción. Ángel, tú como representante que fuiste de la ley, defensor de la Constitución, hoy cuentas con no cuentas hace mucho tiempo, pero con tu notaría, tienes hijos que están metidos en esta parte, y nosotros también somos padres de estas semillas que hoy México necesita, y tú lo mencionaste, necesita más dureza al decir que la ley necesita dientes.
¿Cómo? O sea, ¿cómo lo podemos hacer? Mira, yo creo que el asunto se ha dejado a propósito. ¿Por qué? Porque la gente realmente no ha protestado y no ha hecho un frente común sobre la cuestión de la corrupción. Ahí es sumamente importante que nos demos cuenta que esto lastima a todos los bolsillos y que la economía realmente sufre, y sufre en la economía personal y sufre en la cuestión económica del propio país. ¿Por qué? Porque esto no solo es en cuestión de imagen, es en cuestión de dinero. Y hay actualmente estudios que han hecho empresas muy serias sobre qué cantidades de dinero se están desviando en materia de corrupción. Y miren, los presupuestos de México realmente son bastante amplios, bastante fuertes, y no da el dinero. En muchos casos, porque la corrupción no solo viene de que no llegue el dinero a donde debe de llegar, sino que también mucha gente nada más está esperando la ayuda que el gobierno le va a dar, pero no hace absolutamente nada por ver cómo allegarse de recursos. Entonces, toda esa gente que está sentada esperando la ayuda del gobierno, pues también está participando de alguna manera en actos de corrupción y en actos de que no se ponen a buscar cómo resolver la situación de sus propias familias. ¿Y dónde para el dinero que les dan? Pues no sé ahora cómo se llamará, oportunidades o cómo será. Progresa se llama. Bueno, ¿dónde paran? Vean quiénes son los ricos de los pueblos, los que tienen la venta de licor. Entonces, el gobierno yo creo que tiene que actuar más seriamente y tiene que buscarle otros mecanismos para hacerle llegar el dinero a las familias. Yo creo que no basta con la tanta burocracia que tenemos para repartir esto. Yo creo que podemos simplificarlo enseñando a la gente a usar el sistema bancario a través de los cajeros. Y yo creo que un cajero en un municipio, en un pueblito de determinadas características, pues rendirá algún fruto, y con toda seguridad que ese fruto será pues de mayor honestidad para el manejo de los recursos, en virtud de que no serán funcionarios públicos que vayan a pedir una dádiva, una gratificación por haberles hecho llevar el apoyo que el gobierno les está dando, sino que realmente ese dinero llegue a la familia. Hay familias que el marido agarra el cheque de las becas, son miles de millones de becas que se reparten en el país. ¿Y a dónde llega? No están ayudando en lo que es el objetivo fundamental, sobre todo la cuestión de la nutrición de nuestras familias, y sobre todo en la cuestión de ayudarlos a que vayan dignamente a las escuelas. En fin, yo creo que esto de la corrupción da para muchos programas, Nacho, y yo creo que, ¿cómo se llama?, que es un tema que permanentemente tenemos que estárselo recordando al pueblo. Yo creo que bueno, Nacho, pues vamos a darle un cerrojazo porque tenemos el otro tema. Brevemente, si quieren, para acabar con el tema de la corrupción. Nos quedan 2 minutos. Rapidito, Nacho, para acabar. Aquí concuerdo con el abogado. Hay que empatar esto con el tema de la transparencia. Si empatamos transparencia con corrupción, creo que vamos a tener mejores resultados. ¿Cuánto tiempo? Yo veo esto. Más de un año, me consta. Yo veo esto así, transparencia llevamos más. Sí, Ángel, Nacho, Emilio. Yo veo esto de la corrupción, que en realidad la tecnología está quitándole ciertas probabilidades o posibilidades a la corrupción, dado de que en las ventanillas se daba mucho y era el mayor reclamo, se llamaba zonas de rozamiento, las ventanillas públicas del gobierno o de cualquier... Para hacer trámites. Para hacer el trámite. Y esto, ya con la tecnología del internet y del
de todo lo que se está dando como tecnología de punta, ya no es necesario ir a, por ejemplo, en aquel registro civil, cuando ibas a querer sacar un acta y te decían va a durar un mes para que te la entreguen porque hay que buscarla, hay que teclearla. Ya la tecnología digitalizó, lo hace más rápido. Ahorita con una máquina de aquellas vas, ya no tienes que estar pagando esa corrupción. Y así se han estado haciendo muchas cosas. Ahorita se están implementando cámaras incluso para aquellas personas que aceleran mucho el vehículo y les toman la placa y tienen que pagar su multa. Es que yo no fui, ¿no? ¿Cómo no? No, aquí está, lo verás. Bueno. Y así se está dando incluso con los policías que tienen cámaras ya instaladas en sus patrullas o que los están vigilando. En sus propios uniformes tienen... Exacto, entonces esto ya la tecnología nos ha ayudado muchísimo para ir quitando esas zonas de rozamiento que a la gente le disgusta. Así es. Bueno, pues la verdad es que quise meter el segundo tema, no nos dio tiempo. Nos tenemos que ir a un corte, así que regresamos ya con el segundo tema de esta tarde aquí en Crónica de la Noticia. Regresamos aquí en Crónica de la Noticia y bueno, la verdad es que cambiamos el tema. Yo creo que les prometemos un programa especial de transparencia y corrupción. Aquí en esta mesa hemos discutido muchos programas y sobre todo Ángel Prieto ha enfatizado sobre lo que es transparencia. Así que yo creo que les debemos un programa especial y creo que se los vamos a preparar. Pero bueno, lo que está ahorita en boca de todos es pues que atraparon a José Luis Abarca y a la señora María de los Ángeles Pineda, dos personas prófugas y que parece ser que son autores intelectuales del asesinato de la desaparición, porque hasta ahorita no podemos hablar que están todavía que son difuntos, pero de la desaparición de los 43 normalistas. Emilio, rapidísimo. Rapidísimo, bueno, pues sí, efectivamente, hace 2 días en la Ciudad de México, en la delegación de Iztapalapa, en una casa, pues bueno, que no era de lo que te pudieras esperar de estas dos personas, detuvieron al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. Efectivamente, y lo que llama la atención es que estaban vestidos como si estuvieran esperando a que los fueran a detener. Estaban acostados en un colchón inflable. Así es, inflable. En una casa, pues bueno, pues de condiciones muy diferentes a la que tenían ellos. A la que estaban acostumbrados. Entonces, en el momento en que los detienen, pues estaban acostados, les dejan recoger algunas cosas, cuestión que para mí, ahí la Policía Federal como que actuó demasiado con mesura, porque al ser presuntos responsables, bueno, pues estarían bajo la custodia de la justicia inmediatamente y fueron llevados a la delegación, a las instalaciones de la Policía Federal en Iztapalapa precisamente, y estuvieron declarando en la CEIDO, que es esta fiscalía especializada. Lo que podemos esperar es que las investigaciones continúen y se vayan deslindando responsabilidades, pero todo apunta a que ellos fueron los autores. Ella, sobre todo, fue la autora intelectual de la desaparición de estos 43 normalistas. Entra el nombre de los Rojos, Guerreros Unidos, bandas rivales, ligadas al narcotráfico, todo este ruido. El papá y la mamá atrapados en mayo. Sí, ¿cómo no? Por actos de, ¿cómo no? de narcotráfico. Hay mucha suciedad allá. 3 hermanos, que inclusive 2 ya muertos en actos de violencia de pistola contra la policía. Uno vuelve a atrapar, o sea, familia problemática. Grave, muy grave lo que está pasando. De parte de la esposa, sí. Muy grave lo que está pasando y sobre todo pues que en esta ocasión el PRD fue agarrado con la guardia baja y pues no buscan ahorita cómo zafarse de esto. No podemos dejar a un lado, casualidad o no, la fortaleza o una de las reservas de votos más importantes del PRD en la Ciudad de México está precisamente en la delegación Iztapalapa, donde fueron atrapados. Emilio, creo que lo que tú estás haciendo en resumen para este caso, que ya lleva mes y fracción, llama mucho y poderosamente la atención la actitud de la esposa en el momento en que fueron detenidos. Cuando dice el procurador, sin tirar un disparo, los reciben en esa casa abandonada ahí en Iztapalapa,
en la calle de Cedro 50, y ya los tenían investigados, y esto lo hizo precisamente, la investigación la hizo directamente el CISEN. Cuando llegan allá, aquel dice que ya estaba cansado de tanto huir y de la presión a que estaba sometido, seguramente por la información que estaba recibiendo. Y dos, cuando la esposa la llevan hasta la patrulla para conducirla ya a las declaraciones que tenían que rendir, ella con una actitud muy altiva, una actitud que demuestra que ella es la que realmente tiene dominado al marido, que era apenas un vendedor de joyas y de oro. No, hombre, su familia vendía sombreros hechos de paja, así comenzó él. Sí, pero él actualmente, antes de ser presidente municipal, no, sí, y la que tenía la que tenía las relaciones políticas era la esposa. Sí, claro. Ella es la que quería ser además la continuidad de su marido como alcaldesa de Iguala. La actitud con que recibe a las autoridades, no la recibe, con que es capturada por las autoridades y finalmente altiva. ¿Qué te quiere decir? Que esta persona sí realmente estaba ligada con la cuestión del narcotráfico y con esas bandas criminales, pero además se descubre que esta persona, Noemí Berumen Rodríguez, que es la que les hace el conecte a estos esposos criminales, así, por así decirles, resulta de que ella es hija de uno que renta grúas para la población de Iguala y que además tiene conexión con el gobierno del estado en situaciones de grueros, pero además es gente que le proporcionaba dinero a López Obrador. Por eso, y una familia desarrollada en negocios en Guerrero y en Morelos. Fíjate que también está ligada a grupos criminales de los más violentos en el país en la década de los 90 y hasta los 2000, como es el cartel de los hermanos Beltrán Leiva. La verdad es que el CIEDO y la Procuraduría General de la República hicieron una excelente investigación, el CISEN, como dices tú, y por fin han sido atrapados. Yo nomás dejo aquí en la mesa algo que me suena muy, muy intrigante también, aparte de la actitud de ella, hay muchos detenidos, más de 30, y no es posible que con tanto detenido no podamos saber dónde están estos 43 normalistas. Hay 53 detenidos, Nacho. Imagínate. O sea, Ángel, está la verdad muy difícil. Bueno, yo siento que las investigaciones avanzan, siento que definitivamente las autoridades han hecho una buena labor en esto. Yo creo que el más contento en estos días sobre esta detención debe ser el presidente Enrique Peña Nieto, porque hasta la cara creo que le ha cambiado al señor presidente. Tremendo. Pues realmente... Y hay voces que andan pidiendo hasta su destitución, ¿eh? Claro, no, tremendo eso. Hay que tomar en cuenta que definitivamente el presidente andaba sumamente preocupado con este asunto, que pasaban los días y no daban con esta pareja. Qué bueno que las autoridades del CISEN lograron su ubicación, qué bueno que ya están detenidos, y con toda seguridad va a haber mucha más información en estos días. Yo estoy esperando que el señor presidente de la República dé un verdadero manotazo. Como has dicho tú muchas veces. Sí, así es. Sí, así es que no estén muy confiados. Peña casi no anuncia lo que va a hacer y cuando hace, lo hace espectacularmente. Bueno, pues la verdad es que yo en serio creo que hay mucha gente detenida. Qué bueno que tú ya corregiste el dato, David, 53. O sea, es mucha gente y ya la verdad es que debe de la autoridad poder darnos el dato de dónde están los 43 normalistas. Clave, Nacho, es el jefe de la policía. Ok, bueno, falta esa persona y yo creo que ya deben estar muy cerca de sus narices, así que, bueno, nos tenemos que ir a un corte, regresamos ya con el minuto de cierre de opiniones con los panelistas. Volvemos aquí en Crónica de la Noticia.
Bueno, gracias por continuar con nosotros. Hoy tuvimos dos temas muy importantes, dos temas que espero que hayan sido de su agrado. El de la ley anticorrupción que presentó el Partido Acción Nacional y que es acogido por todos los partidos ya para una discusión, y hicimos algún comparativo que tuvo con la que presentó en el 2011 siendo presidente electo Enrique Peña Nieto. Tenemos un minuto cada panelista para dar el cierre del tema que usted. Comienzo con David Heredia. Pues muchas gracias, Nacho, esta oportunidad de Comuniqué Channel a través de Crónica de la Noticia para dos temas que son muy conflictivos, muy controvertidos, como es el de la corrupción y el de que está ligado también a esto del crimen organizado, como lo que está sucediendo en Iztapalapa, o lo que está sucediendo en Ayotzinapa, o que sucedió con los normalistas, y en Iguala, que ahí es donde se dio el terreno del crimen porque ahí murieron gentes y desaparecieron seres humanos. Estos dos temas dan para mucho más, todavía apenas están ya con la detención del alcalde y de su esposa, falta el del jefe de la policía, que es el que ejecutó en ese momento la orden del presidente municipal, que finalmente fue una orden mal dirigida. Esto ha sucedido en algunos gobiernos también. Recordemos hace muchos años el caso del Charras que se dio aquí en Yucatán, que a un jefe de policíaco le dieron una orden y él lo transfirió a otro y hubo un teléfono descompuesto y finalmente unos sicarios de aquel entonces mataron a un líder sindical. Esto convulsionó a Yucatán, pero nosotros lo hemos sufrido en muchas cosas. A veces también una alcaldesa que dice, denle gas, y gasea hasta los mismos periodistas que están cubriendo las notas. Ese es mi comentario. Muy bien, gracias David. Emilio. Mira, al final de cuentas, lo que está pasando en este país, este prestigio, como bien decías, que el presidente Peña Nieto ha perdido en los últimos meses, es algo muy, en últimas semanas, es algo muy grave, pero siento que al final de cuentas el gobierno está haciendo una labor de contención, una labor de inteligencia, y no todo está perdido. Les puedo garantizar y les puedo decir, porque me consta, porque se puede ver y porque tengo información de alto nivel, que se les está buscando a los estudiantes por cielo, mar y tierra, todos quienes los pudieran encontrar. Los está buscando el ejército, los está buscando la marina, la policía federal, la gendarmería, incluso a caballo y a pie los están buscando. Estamos seguros que algo va a salir de esto. Y en los próximos días, luego de la detención del presidente municipal, y concuerdo, y de su esposa, va a salir información y vamos a enterarnos de muchas cosas. Y el gobierno federal va a actuar en consecuencia. No me queda ninguna duda. Gracias, Emilio. Ángel. Bueno, Nacho, muchísimas gracias por permitirme participar en tu programa. Definitivamente la tarde de hoy pues hemos tocado dos temas fundamentales que están en manos y en boca de la opinión pública, y que es necesario que hagamos realmente de esto, construyamos cuestiones positivas, no cuestiones negativas, porque siempre nos dedicamos única y exclusivamente a criticar y no a resolver los problemas que México tiene. Yo creo que cada uno de nosotros podemos poner de nuestro lado y a ver que realmente se combata la cuestión de la corrupción, que es uno de los temas importantes, y ahí en la cual todos y cada uno tenemos algo que ver. Muchas gracias y muy buenas noches. Bueno, pues muchísimas gracias a los panelistas. Le doy las gracias a David Heredia, Emilio Moller y mi querido Ángel Prieto por haber participado hoy aquí en Crónica de la Noticia, y también le doy las gracias a usted por vernos, escucharnos, y como siempre le digo, aquí le damos un punto de vista que, en serio, el más importante, pues como siempre, es el de usted. Le agradezco y vamos nosotros aquí a festejar nuestros 2 años aquí en Crónica de la Noticia, en nuestra casa, Comuniqué Channel, y pues no se pierda el programa el próximo jueves. Muchísimas gracias, su servidor Ignacio Cruz se despide.